lávame, renuévame con ese Espíritu Santo. Renuévame y llévame otra vez a ese lugar para encontrarme contigo, amado. Señor, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, para el Señor. Tiene que ser grande. Tiene que ser grande. Porque Dios es grande. Porque Él es poderoso. Porque Él es maravilloso. Porque es nuestro Salvador. Es nuestro sanador. Él es el que perdona todos nuestros pecados. Él es el que vela por cada una de nuestras vidas. Él es nuestro Dios. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor, porque el Señor me da esta oportunidad de estar junto a ustedes. Y es verdad. Desde hace un tiempito estoy luchando, pero cada vez voy mejor, ¿eh? Ya lo dejé al autito allí y ya empiezo otra vez a andar con este otro compañero mío que me ha acompañado mucho tiempo, el bastón, pero gracias a Dios le doy porque Él me permite poder estar junto a ustedes y compartir tantas cosas preciosas que Dios hace. ¿Para cuántos Dios es maravilloso? Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Para cuánto el Señor es su salvación? Aleluya. Levante su mano, porque para cada uno el Señor es su salvación. Si no fuera por el Señor, ninguno estaríamos aquí. Pero la bondad de Dios, la misericordia, el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso.
Cada día el Señor me hace sacar, pero lágrimas de agradecimiento al ver cuántas cosas preciosas Dios tiene y nos sorprende en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Y como usted está sentado, yo también me voy a sentar. Claro, porque no vale que usted esté sentado y yo esté parada. Bueno, gracias a Dios por permitirme, ¿no? El Señor estar acá y por supuesto ustedes también, ¿no? Que apoyan y bueno, sea como sea, ustedes pueden estar escuchando la palabra del Señor en esta mañana. ¿Sabe que mientras preparaba anoche esta palabra, venían tantos recuerdos a mi mente? Me metía en el libro de Hechos, allí y mirando, después de todo lo que los discípulos habían podido saborear, estar con Jesús. Yo siempre me imagino los pasajes de la Biblia y especialmente la vida de Jesús. Y me lo imaginaba mientras leía y me fui a los evangelios también para recordar aquellos hermosos momentos que los discípulos pasaban con Jesús. Imagínense, ¿a quién no le hubiera gustado ver cuando el Señor Jesús sanaba a un paralítico? ¿A cuánto? Me hubiera encantado. He visto, sí, al Señor obrar y he visto paralíticos caminar. Sí, aunque usted no lo crea, pero el Señor nos dio la bendición grande en una campaña. Y perdóneme que yo voy a usar mucho de mis testimonios y de mis vivencias en los años que conozco al Señor y especialmente en el servicio del pastorado junto a mi esposo. Y en una oportunidad, en una campaña allí en Córdoba, pudimos ver cómo los paralíticos eran traídos allí a la cancha, allí en Córdoba, y después oraba el pastor. En ese entonces nos había visitado el pastor Gille Ávila, que muchos de ustedes se acuerdan, ¿no? Sus libros, sus programas, que era muy característico, que al principio hoy daba un poco de cosas, pero después hasta él mismo, ¿no es cierto?, se acomodó a las situaciones del mundo actual. Y no voy a entrar en tantos detalles, pero lo precioso era ver cómo Dios usaba a ese hombre con milagros y maravillas. Y sabe, hermano, lo que era ver que ingresaban a la cancha con los paralíticos en la silla y después ver que el pastor oraba, el Señor les devolvía la vitalidad en las piernas, en sus músculos, y ver a los paralíticos después pararse y tirar la silla. Era precioso, fue precioso. Por eso yo siempre digo, nadie me va a discutir a mí que Dios nos hace milagros. Nadie, porque he visto milagros grandes de Dios. No solamente porque los he vivido, sino porque he visto otros milagros preciosos que el Señor Jesús tiene. Y lo tiene porque su poder es el mismo. La palabra lo dice. Él es el mismo ayer, hoy y va a seguir siendo siempre el mismo. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es amar al Señor con todo nuestro corazón. Aceptar al Señor en nuestras vidas. No solamente escuchar, sino ser oidor y hacedor de esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso le digo que en mi larga experiencia ya de años he visto tantos milagros del Señor, y mientras miraba, ¿no?, la palabra y leía, y me imaginaba a Jesús allí hablando, teniendo a los niños que se los querían sacar a los niños, ¿no es cierto?, porque estaban haciendo un poquito de bulla, como saben hacer acá también, ¿no? Y bueno, Jesús diciéndole, no se lo impidáis, déjenlo que vengan aquí, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué precioso que Jesús se ocupó de todo, de los niños, de la persona joven, de la mayor, del anciano, de todos, de todo, como lo hace hoy. Hoy el Señor se ocupa de usted. El Señor se quiere ocupar de usted. Muchas veces nosotros con nuestras actitudes no le permitimos al Señor, pero Él quiere hacerlo. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor haga su obra? Claro.
Porque si nos ponemos a preguntar, cosa que no lo voy a hacer, pero todos, cada uno de nosotros sin duda tenemos una petición de algo grande, especial en nuestros corazones, ¿verdad? Porque todos tenemos algo todavía que nos falta, algo que todavía necesitamos. Y el Señor está para suplirlo. No solamente la parte material, sino la parte espiritual, la parte emocional, también las cosas que hacen falta. El Señor sabe de qué tenemos necesidad, dice su palabra. Gloria al Señor. Nos vamos al libro de Hechos, por favor, al capítulo 8. Y no, obviamente no voy a recorrer con usted las historias que yo podía leer anoche y me gozaba al ver esos milagros de Jesús. Y estos discípulos que habían tenido este privilegio tan grande de estar con Jesús, de andar con Jesús, de comer con Jesús, de dormir con Jesús, y que habían sido ellos espectadores y protagonistas de esos tremendos milagros que Jesús había hecho y que hacía constantemente a su alrededor. Y ahora ya no estaba el Señor, ya no estaba el Señor con ellos. Imagínense, ¿no? ¿Cómo se habrán sentido después que se tuvieron que separar de Jesús? Y yo pienso, trataba de imaginarme en sus sentimientos, en sus corazones. Sin duda que esa añoranza, decir, ay, si el Señor estuviera acá, ¿qué es lo que no haríamos? Ya estaríamos en Capernaum, estaríamos allá, estaríamos acá, estaríamos en todas partes, como lo solían hacer. Pero ahora estaban ahí, estaban reunidos. No dije, ¿no? El pasaje, perdón. Hechos capítulo 8, por favor. Creo no equivocarme. A ver, esperen. ¿Digo bien? No, perdón, es al revés. Capítulo 1, disculpen, capítulo 1. Me parecía que lo había puesto al revés. 1, versículo 8. Perdón, la única vez que yo tomo mucha agua es cuando hablo. Por eso para tomar agua trato de hablar todo el tiempo. Veo que siempre dicen, tenés que tomar agua. Y es verdad, yo no soy muy amante del agua. Del mate sí, pero no del agua. Pero verdad, cada vez que cuando me toca predicar, enseñar, yo tomo agua. Porque me da sed. Entonces, creo que el Señor lo hace para que así también predico más seguido. Así no me falta el agua. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Y dice, un poco para ubicarnos en la historia, estimado Teófilo, acá hay una carta escrita, algo. En mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Esto también lo vivieron los discípulos. Lo vieron morir en la cruz del Calvario y lo vieron resucitar al tercer día. Y pudieron pasar después tiempo otra vez con él. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas, dije convincente, de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció, o sea, una cantidad de días lo suficiente como para que dejaran de ser incrédulos, sino que se dieran cuenta que era verdad, que Jesús, como prometió, Él resucitó y volvió a estar con ellos y volvió a participar con ellos. Dice, se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Estaba el consejo de Jesús. Como ya quizás previniendo el Señor de que cuando ya Él desapareciera totalmente de la vista de ellos, porque así tenía que ser escrito y así se tenía que cumplir. Entonces,
Jesús dijo, miren, esperen muchachos, no se desparramen tanto, ¿eh? Traten de esperar un poquito, porque hay un tiempo que Dios nos da, ese tiempo de preparación íntima con el Señor. Creo yo que es lo que Jesús estaba aconsejándoles aquí. Y dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es hora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes, les contestó Jesús, conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad del mismo Padre. Le contesta Jesús. Y el versículo 8, que es al que nos vamos a referir. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán, ¿qué? Mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta ¿dónde más? Y hasta Argentina. Y hasta Argentina. Aleluya. Sí, dele ese aplauso a Jesús. Porque por esta palabra hoy usted y yo conocemos a Cristo. Esa promesa se cumplió y se tiene que seguir cumpliendo día tras día. Porque ahora nos toca a nosotros la tarea. Ya los discípulos no están. ¿Sabe qué? Le puse así un título. El buen ánimo para servir, sea cual sea la circunstancia. No es fácil. Porque es fácil, y siempre viene a mi mente una vieja canción. Es fácil gozarse y reír cuando reina la paz. Pero es difícil cantar en medio del dolor. Y es verdad, servir al Señor, después que el Señor hizo un milagro en tu vida, y no voy a preguntar cuánto el Señor hizo un milagro, porque me imagino que hay muchos. El Señor ha hecho tantos milagros en mi vida. Y el Señor me guarda, y el Señor está allí conmigo. Por ahí el enemigo se quiere meter, ¿vio? En hacerme alguna... Últimamente me quiere hacer alguna zancadilla, ¿no? Pero el otro día, después que tuve un incidente otra vez, no sé si quería hacerme ¿vio el flautista de Amelín? Algunos, bueno, yo estoy hablando de historias viejas, ¿no? De cuentos viejos de los niños. Pero como acá vemos varios viejos, sin duda que no debemos acordar. El que volaba en la alfombra. Bueno, yo estoy echando fuera el espíritu de la alfombra en mi casa. Porque 2 veces me he caído por causa de la alfombra. Pero el Señor siempre ha sido fiel. Bueno, siempre tengo a un hijo ahí que lo tengo cerca, le pego el grito y viene y me ayuda. Pero a veces en esos momentos, y les digo, ¿por qué le cuento esto? Porque lo viví. Porque en esos momentos es cuando yo digo, Señor, pero tú has prometido cuidarme. ¿Usted no le ha pedido, no le ha dicho así al Señor después que le pasa algún incidente? No digo una caída, cualquier cosa, ¿no? Lo primero que uno dice, pero Señor, ¿cómo? Y si tú tienes esta promesa para mí, ¿por qué no la cumples? Qué paciencia que nos tiene Jesús. Qué paciencia. Porque si hay algo que estoy entendiendo cada día más, es que todo, y es cierto lo que dice su palabra, todo lo que a veces nos toca vivir, cualquier sea la circunstancia, todo termina redundando para la bendición de nuestra vida. Pero pasa sobre los que creen y aceptan al Señor Jesucristo. No en el que no lo hace, pero en el que cree, en el que sabe que Jesucristo es su Salvador, que vive la salvación del alma, que la cuida. Porque esa es otra situación que bien también lo aconseja el apóstol Pablo y lo mencionamos siempre. Cuando dice, cuidad vuestra salvación, ¿cómo dice? Con temor y temblor. O sea que quiere decir que ¿se puede llegar a perder la salvación? Sí,
Claro que sí, si no la cuidas. Porque es fácil cantar cuando todo va bien. Porque es fácil decirle, Señor, gracias, gracias porque me diste esto. Pero cuando la cosa no va bien, somos tan humanos que enseguida se nos pone la cara larga, enseguida se viene el mal humor, enseguida se viene el temor, enseguida se viene la incredulidad. Y enseguida le abrimos la puerta al enemigo del corazón para que entre con todas las cosas negativas que él tiene siempre preparadas. Y ya nos sentimos totalmente desprotegidos. Y el Señor prometió, se lo dijo a los discípulos. Cuando los discípulos veían los milagros que Jesús hacía, me imagino, ¿no?, que en la charla de ellos, Señor, ¿viste? Mira cómo se paró, mira el sordo cómo empezó a oír. Y Jesús les dijo, sí, pero ¿saben qué? Un día yo no voy a estar, pero voy a enviar un consolador. Aleluya. Y ese consolador se llama Espíritu Santo. Dice, y ese consolador les va a ayudar. Y mayores milagros van a ver ustedes también. Aleluya. Y yo lo creo. Yo lo creo porque lo he visto. Días pasados compartíamos con los pastores que estaban un poquito en casa, la pastora Gaby, el pastor Marcelo Vitrano, y ellos querían que yo le contara, ¿no?, de cómo había nacido la iglesia. Y yo me empecé a acordar de todos los milagros que vivimos, y acá hay algunos testigos, porque todavía nos quedan de aquel tiempo, ¿no? Vamos a Silvia Osorio, Alberto Osorio, y cuantos que pudieron ver con sus propios ojos. Y me refiero a ellos porque el hermano Alberto siempre andaba pegadito ahí a su pastor. Y veíamos con nuestros propios ojos en una simple campaña del barrio La Gloria cómo Dios se movió con su poder. Y muchos de ustedes no conocen todo ese trasfondo de la historia. Pero ¿saben lo que era una campaña? Ya les digo, así como hicimos la campañita ahí en la plaza que hoy lleva el nombre del pastor Anselmo Morales, también esa fue nuestra primera campaña al aire libre, de ya levantada la iglesia. Éramos un grupo de 50, más o menos 60 personas, no éramos más. Y bueno, ahí el Señor habló al corazón de mi esposo y me dice un día, vamos a hacer una campaña, me voy para el lado de Godoy Cruz a buscar. ¿Cuántos están del lado de que viven en Godoy Cruz, cerca del barrio La Gloria? ¿Alguno queda? Ustedes. Ajá. Ustedes ni existían todavía, che. No. Yo le estoy hablando de 40 y tantos años atrás. Pero allí había, entre Barrio La Gloria y Paulo VI, había un terrenito. Después de pedir, Alejandra, ya se debe acordar. Sí, Alejandra, ¿no? Y Sandra, claro, eran chiquititas. Iban con la mamita a la campaña. Y bueno, allí, después de hacer todos los pedidos, allí comenzamos a predicar en nuestra primer campaña. Era algo tremendo para esa primera iglesia. Esa alegría que teníamos en nuestro corazón. Y bueno, la primera noche se iban acercando gente, la segunda noche, a la tercera noche. Mire, si me pongo a contarle todos los milagros, es muchísimo, ¿no? Y sin duda me podrían ayudar Sandra y Alejandra, que son jovencitas, todavía son jóvenes. No jovencitas, pero todavía son jóvenes. Ya son abuelas, pero jóvenes. Hago la aclaración. Pero ellas podrían sin duda, porque seguro que algunos testimonios se van a acordar, que a lo mejor yo no me acuerdo, pero hay uno que nos marcó, que el que yo le contaba a los pastores. Porque cuando a veces las personas dicen, che, este tiene algo raro. Y uno dice, no tiene algo raro. Pero resulta que, lamentablemente, si el ser humano le abre las puertas al enemigo, no es de dudar que el enemigo va a entrar a la vida. Va a querer hacer habitación en el corazón y va a hacer mucho daño. Entonces, hay que tener cuidado. Y en esa campaña se acercó una mujer joven
Y yo no voy a olvidar nunca que una de las hermanas vecinas, ¿no?, de ahí, del lugar que se empezaron a congregar, se viene casi corriendo hasta donde estoy yo y me dice: pastora, mire esa mujer así, 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 me la describe. Yo miro para el lado donde ella me dice: tengan cuidado porque es una bruja. Bueno, madre, le digo, tranquila, si ha venido a escuchar la palabra, el Señor tiene poder y la va a sujetar. Bueno, la campaña, cantamos todo. Yo no sé si las chicas estaban ese día, no sé si se acuerdan, pero eso a mí me marcó. Y bueno, de repente, cuando empezamos a orar por los enfermos, se hace un revuelo por un costado, esta mujer cae al piso y así tal cual, el que se debe acordar deben ser los hermanos Osorio, porque ellos estaban, la mujer comienza a levitar desde el suelo, se levanta así en forma horizontal y empieza a andar entre medio de la gente. ¿Qué le parece a usted que pasó en ese momento? Un susto, madre querida. Hasta nosotros nos asustamos. Yo nunca había visto eso. Y yo no miraba desesperada. Mi esposo decía: ¿ahora qué hacemos con esto? Ahí está, sí, así sí, mi hijo se deben acordar, sí. Ellos se metieron debajo de la plataforma. Sí. Hermanos, delante del Señor, no sé si Sandrita, ustedes estaban ese día, pero supieron. Claro, sí, claro, fue una noticia, lógico. Y ese día, saben que había un lindo grupo. Y fue tremendo, veo así que manera de orar, reprender. Ya nos quedábamos sin voz. Y esta mujer seguía y seguía así. De repente, ¡fa!, cayó. Y cayó en una zanjita que había. No tenía agua, nada, ¿no? Y allí empezamos a orar, a reprenderle al demonio. Cuando abre los ojos, se da cuenta que algo le había pasado. Y nunca voy a olvidar, porque me mira y me dice: ¿qué me pasó? Y yo le dije: Jesucristo vino a liberarte, hija. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, se imagina la alegría. Bueno, en ese momento los que habían aplaudían, todo, ¿no? Fue. Pero después que pasó, ya volvimos a casa. Recuerdo que mi esposo estaba muy preocupado. Y él me dijo: mañana no va a ir nadie. Porque mucha gente se asustó y se fue. Obvio. Dice: mañana no va a querer acercarse nadie. Oramos y dijimos: Señor, si tú nos mandaste a hacer la campaña, esto lo has permitido tú y lo vas a arreglar tú. Porque era como que el Señor se había mandado un lío con eso, ¿no? Pero el Señor tenía que arreglarlo. Al otro día, llegamos como todos los días, preparámoslo. Era un lío porque encima, ¡ay, es una belleza! Yo por ahí veo a los chicos que reniegan con estos equipos y digo: ay, si les hubiera tocado tener los equipos que teníamos antes. Esas bocinas de vender papa veo en la calle. Y que se acoplaban y que se rompían las lámparas de los equipos, porque eran con equipos con lámparas. Un lío, hermano. Bueno, se preparó todo. Empezamos. Poquito. Los que nos acompañaban, hasta los hermanos se nos habían asustado. Así que habían poquitos hermanos también. Y de repente empezó a venir gente. Y empezó a venir gente. Hermanos, ese día tuvimos más de 1000 personas en la campaña. Se enteraron que Jesucristo tiene poder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ese Señor Jesucristo es el mismo de hoy.
no lo hagamos nosotros pequeño al poder de Dios. Si a veces el Señor no hace milagros es porque nosotros somos los culpables. Porque nosotros limitamos el poder de Dios. Porque no le creemos que Dios lo puede hacer. Porque a veces no creemos que el Espíritu Santo viene también a obrar en el corazón, en la vida. A redarguir en los sentimientos. ¿Para qué? Para transformarnos, como dice su palabra. Porque todo aquel que recibe a Jesucristo dice que es nueva criatura. Aleluya. Y en eso nos tenemos que convertir después que somos sus hijos. En nuevas criaturas. Las cosas viejas, dice, ya pasaron. Entonces no hay que volverlas a ir a revolver al baúl allá de los recuerdos, traerla y volvérsela a poner. No. Ya Jesucristo nos libertó de esa antigua vida y de esa vana manera de vivir, como dice el apóstol Pablo. Ahora, después que pasa estos milagros con Jesús, que yo le metí este milagro también a usted para que lo sepa, así nació esta iglesia, hermano, con milagros, con maravillas. Y de allí, ¿no es cierto?, la iglesia empezó a crecer. Y tuvimos que dejar aquel primer templo que lo habíamos levantado con tanto amor, con tanto cariño, porque era el primer templo. Y el Señor nos dio esto. Porque eso es lo que hace Dios. Nunca te va a dar peor, no. Dios te va a dar lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo porque Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Y lo más lindo que no necesita el Señor ver la plata, el dinero, los dólares. Él provee. Él provee. Como todo lo que usted ve acá, todo se ha hecho siempre legítimamente con la bendición del Señor que ha provisto. Aleluya. Y bueno, acá ya estaba. Yo resalto el versículo 8 que dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí entramos nosotros también. Ahora, el ser testigo, y también está un mandato de antes, que el Señor que dijo, id y ¿qué? Predicad el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó después de este milagro que vimos en la campaña? Ya ahí se animaron todos a empezar a ir a contar. ¿Saben lo que pasó? En la campaña pasó esto. Se está sanando gente. A los pocos días venían colectivos de San Juan trayendo personas, porque una hermana había ido a la campaña, había sido sana, y ella fue a San Juan y allí contó a sus vecinos, entonces alquilaron un colectivo y se vinieron y trajeron a una joven, que fue otro de los testimonios que quedó grabado en mi corazón, muchísimos, pero solo le cuento estos dos nomás. La niña tenía esa fiebre reumática, con apenas 16 años, muy delgadita era, sus manitos, sus deditos todos torcidos, veo que la artrosis hace esa deformación, las piernitas, los dedos de los pies. Era en verano, así que se podía ver en sus sandalitas los dedos de los piecitos de ellas todos dados vuelta. Era terrible porque era muy jovencita y verla en esa condición que no podía ni caminar. ¿Y qué puede haber hecho Jesús? La sanó. Y sabe que ella cayó en el suelo y hasta el ruido de los huesitos sentíamos cuando se empezaron a acomodar y sus dedos, sus manos quedaron bien, sus piernas derechitas y los dedos de sus pies derechitos también. Así que mire si Dios no... Esta iglesia se fundó sobre milagros, sobre maravillas, y yo sé que Dios va a volver a hacer ese mover de su espíritu. Van a volver los milagros. Yo lo creo, no sé usted, yo lo creo. Porque tengo un Dios de milagro. Aleluya. Y Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sabe que después los discípulos comenzaron una gran tarea? Empezaron después a esparcir las buenas nuevas de salvación. La promesa la tenían. Faltaba la acción. Empezaron a salir.
Ahora nos toca a nosotros, porque la palabra llegó hasta los confines de la tierra, llegó hasta Argentina. No es casualidad que usted conoce al Señor, ni que yo conozco al Señor, no. Es el propósito de Dios, porque ya en la mente de Dios Él nos tenía diseñados. Mire, para mí es un privilegio tan grande y decirle, Señor, gracias porque me tenías en tu mente. Por eso estoy aquí. Por eso conozco tu palabra. Por eso he podido aceptarte como mi Salvador personal. Y sin duda algunos han recibido ya milagros, otros quizás no. Pero yo quiero decirle al que no lo recibió, crea, porque Dios te le va a dar el milagro que usted quiere. Dios no hace acepción de personas. Así que se lo va a dar el Señor. Y esta pregunta que yo hice acá, mirando unas notas, me trajo a mi memoria nuestros primeros tiempos cuando salimos al pastorado con mi esposo. ¿Qué sucede cuando somos enviados a predicar aún donde no eligiéramos nunca ir? Porque los discípulos, el Señor le dijo, vayan, vayan. Y les mencionó, porque ustedes van a ser mis testigos. Si son testigos, que tenían que ir a ver y hacer correr la causa. En Jerusalén o en Jerusalén. Los discípulos, sin duda, empezaron a poner o a imaginar objeciones. Porque justamente, Señor, ya vamos a empezar mal, Señor. Jerusalén, justamente donde fuiste ejecutado, nos trae malos recuerdos. ¿Cómo Jerusalén? Judea. Pero si en Judea, Señor, rechazaban, no te querían, no querían que vos entraras. En Samaria, no, menos que menos. Samaria sí era un lugar descartable, digamos. Así podían haber pensado los discípulos. No sé, me imagino. De acuerdo a la historia. Lo precioso fue que ellos obedecieron. Y venía a mi mente, cuando nosotros, después de habernos casado, después de que, bueno, es tan larga la historia, no puedo contarle todo, hermano, porque se van, ya casi son las 12. No, yo tengo un problema con ese reloj. Ustedes me lo cambian, che. Esto me lo adelanta. Pero cuando salimos nosotros al ministerio éramos muy jóvenes. En ese entonces éramos los pastores más jóvenes que había en la unión de las asambleas de Dios. Siempre me recuerdo que el presidente que estaba en ese entonces nacional, él decía, acá están los pichones de pastores, porque éramos los más jóvenes, ¿no? Pero el Señor nos llevó a iglesias donde no pensamos nunca que nosotros íbamos a ser pastores. Por eso, en cierta forma, entendí la situación de los discípulos. Después que Jesús le dijo, vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria. Ellos tenían ciertos conocimientos. En este caso, nosotros ni conocíamos los lugares. Ahora, ¿qué fue lo que nos movió? A que si no sabíamos el lugar, si no teníamos idea del lugar, y sabe que ahí es donde está el actuar de la gracia de Dios en el llamado y donde el Espíritu Santo tiene la participación de guiarte. Porque sin duda el Señor, una vez que tú eres salvo, ahora te da la oportunidad que tú también debas ir y compartir esto que te ha hecho el Señor en tu vida. Y yo obviamente no te estoy diciendo que todo el mundo acá se va a ir de pastorado, de misionero. No. Hablando de misionero, creo que hoy es el Día Mundial del Misionero, me parece. Así que bendecimos a nuestros misioneros, ¿no? Que están allí dispersos, y especialmente nuestros misioneros que están en Israel, ¿no? Aparte de la mamá de mi nuera.
y vino a mi mente algo. ¿Saben que la mamá de esta anoche, ¿no? El Señor me traía a mi mente mi consuegra Mari, que somos no solamente consuegras, somos amigas. Ella me había invitado para que pudiera hacer este viaje con ella en esta época. Y hoy entendí algunas cosas de las que me han sucedido, porque posiblemente yo estaría en Israel en este momento. Y Dios sabe por qué no. Por eso veo que a veces cuando Dios nos cierra algunas puertas, no rezonguemos. Y se lo digo por experiencia porque yo el otro día rezongué. Y voy a ser sincera, no se lo voy a ocultar porque soy tan humana como usted, ¿ah? No crea que me van a beatificar alguna vez, no. De ninguna manera. Pero mi consuegra me manda una fotito donde ella está en las calles de Jerusalén. Y me gocé, me dio alegría. Bueno, le escribí cosas bonitas y después me puse a pensar, Señor, otra vez no pude yo ir a Israel. ¿Por qué? Esa vez esa palabra, ¿por qué? Y no olvido que le dije, ¿por qué, Señor? Y Él sabe por qué. Y muchas veces hay cosas que nos suceden y que en el primer momento las vemos como negativas. Y obviamente que a quién no le sale el por qué. Porque es un poco innato, ¿eh? Que salga de uno. ¿Por qué, Señor? El por qué, la respuesta la tiene Dios, pero después te la muestra. Entonces, esta mañana oraba por Mari, decía, Señor, guárdala a ella, al grupo de los hermanos que están con ella de la iglesia. Y decía, Señor, tú sabes por qué y perdóname por haberte dicho por qué. Él sabe por qué. Todo lo que el Señor permite a nuestra vida, todo está bien controlado por el Señor. No creamos que Él no tiene el control. No, lo tiene. No creamos que le podemos esconder al Señor, que podemos tener secretos con el Señor. Porque nosotros como humanos, y somos muy buenos a veces para esconder secretos, ¿no? Decimos, esto no lo sabe nadie. Ajá. La verdad que somos muy torpes, perdón. Empezar, no lo sabe nadie. No porque lo tengo en la mente y lo tengo en mi corazón. ¿Sí? Ajá. Antes que esté la palabra en tu boca, dice la palabra, el Señor ya la sabe. Entonces no le podemos esconder nada al Señor. ¿De qué nos sirve esconder? Si Él nos ve y Él sabe todo lo que pensamos. Así también, ¿no es cierto? Como cuántas veces el Señor le decía, ¿no? A los fariseos, a los escribas y a veces hasta a los discípulos, che, ¿qué pasa? ¿Por qué están cavilando en sus pensamientos? ¿Por qué están pensando de esa manera? Y Jesús los tenía, los otros estaban allá, ¿no es cierto? A no sé cuántos metros y estaban ellos entre ellos murmurando, che, pero mirá, fíjate que... Y el Señor ya sabía lo que estaban haciendo. Porque Él es Dios. Y por alguna razón permite ciertas cosas que aunque no las entendamos ahora, pero el Señor no te va a dejar sin responder los por qué. Dios te lo va a decir en el momento que Él quiere. Sin duda, los discípulos con estas objeciones que tenían y con todo lo que les había pasado de experiencia, pero acataron la orden, oraban y querían hacer la voluntad de Dios. Y yo le decía al Señor mientras preparaba anoche, yo decía, Señor, gracias por habernos permitido, junto a mi esposo, que no conocíamos la ciudad de Carmen de Areco, una ciudad pequeña, ciudad de campo, que no, yo por lo menos, y ya mi esposo había estado antes, él ya sabía cómo era la ciudad, pero de repente yo me encuentro con una ciudad que nada que ver con Mendoza. Y encima me pasa una situación muy fuerte
nosotros nos hicimos cargo del pastorado, empezamos a servir al Señor ahí, la iglesia se levantó, empezamos a hacer campaña. Bueno, algo precioso pasó allí. Habían pasado más de 2 años y medio y obviamente ustedes saben que en aquellos años no había teléfono. Y el que tenía un teléfono así en la casa, esos teléfonos negros de antes, ¿bien? Era bueno, era rico el que tenía un teléfono de eso. O a lo mejor el que lo podía adquirir era el almacenero. Y nosotros justamente teníamos un hermano de la iglesia que tenía un almacén. Y yo la otra vez le decía a Cari en una propaganda que veía, le digo, mira, ¿viste el frente de esa propaganda que hace? Así era el almacén que tenía el hermano en Carmen de Areco. Esos caserones grandes. Hoy acá en la esquina, ustedes ven un edificio bonito, nuevo, ¿no es cierto?, donde está la carnicería. Pero ¿cuántos conocieron esa esquina con un caserón grande? ¿Cuántos íbamos a comprar a ese caserón? Porque había el almacencito Doña Hilda. Bueno, así. Y el hermano tenía el teléfono y lo hacía como público el teléfono. Y él siempre nos permitía que llamáramos a nuestra familia. Y a la vez nuestra familia tenía que ir a la casa de algún vecino que tuviera el teléfono y pudiera hablar. Todo eso, mire hermano, si hay tanta historia para contarle. Pero de todo salimos adelante. Nada nos detuvo para seguir predicando la palabra. Era nada más que escribirse por carta, el correo que demoraba. Pasaron 2 años y medio que no podíamos volver a Mendoza. Y un día el hermano viene corriendo a casa, lo llama a mi esposo y le dice, pastor, necesito hablar con usted. Dice, mire, ¿sabe que ha llamado a alguien de la familia de la pastora? Y mi esposo dijo, ¿qué pasó? El papá de la pastora está muy delicado de salud y quieren hablar con ustedes. Recuerdo que mi esposo no sabía cómo decirme, hasta que obviamente me dijo, mira, vamos a tener que ver si nos ponemos en contacto, qué hacemos, porque tu papá está muy enfermo. Amé a mi papá siempre, a mi mamá también, obviamente, pero con mi papá teníamos una relación tan bonita porque él era ese papá que te enseñaba, no que te apañaba, sino que te enseñaba, que te conducía, que te comprendía. Y bueno, ahí en el nerviosismo llega el cartero y trae un telegrama. Y los que somos grandes sabemos, ¿no?, que cuando llegaba un telegrama, ay, era para agarrarse la cabeza, ¿verdad? ¿No es cierto, hermano Mario? Y en el telegrama decía, por favor, viajen urgente. Wow. Viajamos inmediatamente, muchas horas, porque todo era lento. Ay, vio, no. Y yo por ahí veo y rezonga la gente. Ay, y esto que se demora. Yo, ¿cómo se nota que no vivieron en el tiempo que yo viví? Oye, el tiempo del instantáneo, el tiempo del descartable, todo rápido. Comida rápida, todo. Y llegamos a Mendoza. No sabíamos porque mis padres se habían cambiado de domicilio. Llegamos al barrio donde estaba indicado. Justo damos la vuelta a la esquina y no hacía falta que me dijeran dónde vivía mi papá o mis padres. Porque ya en la puerta, y en aquellos tiempos, ¿se acuerdan que existía la carroza tirada por los caballos? Para los jóvenes esto es nuevo, ¿verdad? Pero les digo, sí. Eran una belleza, ¿no? Como las preparaban unos caballos. Y cuando yo vi eso ahí, imaginé, mi papá ya estaba con el Señor. Y al llegar a casa, justamente de la persona a la que yo necesitaba que quizás comprendiera lo que nosotros estábamos haciendo de servir a Dios, porque Dios un día había devuelto mi vida y me la marcó para que yo le sirviera
Ahí fue el contrato que hice con Dios. Que como he dicho muchas veces, de tanto en tanto el Señor me lo hace renovar. Ya le he dicho, ya está, Señora, no me lo haga renovar más. Porque yo le prometí que voy a ser fiel y yo voy a ser fiel. Y voy a seguir hasta el último día de mi vida predicando tu evangelio, Señor. Yo ya se lo prometí, pero no hace falta que volvamos a firmar, Podían haberse agolpado tantas cosas en mi vida y me recibió justamente la persona que me dijo, a esta hora venís a ver a tu papá. ¡Wow! Era como para decirle un montón de cosas. Solo guardé silencio. Y entre muchas lágrimas, yo le dije, Señor, tú sabes todas las cosas. Fui a un lugar que yo no conocía. Fui por obediencia al llamado de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando hoy. Hijos obedientes al llamado. Que cuando el Señor te habla a tu corazón, y yo estoy pensando y no le estoy diciendo que a usted le va a pasar lo mismo, no, le estoy contando una simple experiencia para que usted se anime, porque yo quiero decirle que en esos momentos difíciles yo pude sentir que la paz de Dios me envolvía. Y lo más grato para mí es saber que mi papá está en la presencia del Señor, porque era un guerrero de oración. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, hoy el Señor nos está instando como iglesia ahora. Y todos estamos viviendo el cumplimiento de que estamos casi en la antesala de la venida del Señor. ¿Usted cree que es casualidad lo que está pasando en Israel? No, es cumplimiento de la palabra. Dentro de ese cumplimiento hay algo que me deja paz y mucha tranquilidad. La promesa del Señor que dice que el Señor te va a guardar a los hijos de Dios. Aclaro, a los hijos legítimos de Dios. A los hijos legítimos de Dios. Él va a guardar. Nos va a guardar hasta el día de su venida. Yo estaré con vosotros, dice, todos los días de vuestra vida y hasta el fin. Mire si no tenemos que decirle gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias porque tú eres grande, Señor. ¿Cómo vamos a callarnos? ¿Por qué vamos a callarnos de las maravillas que hace el Señor? Usted recibió algo del Señor, pues compártalo. Hable de Jesús. Dígale a su vecino, dígale a su pariente. Muchas veces hay muchos, aún creyentes, que dicen, ay, yo quiero ser misionero, yo quiero ir acá, yo quiero ir allá, yo quiero, enseguida cree. No es fácil. ¿Usted cree que les era fácil a los discípulos? No, no les fue fácil. Y a nosotros tampoco. Pero si hay algo que tenemos que primero hacer buen deber para que el Señor vea y diga, sí, estás capacitado para esta tarea. Comencemos a ganar a nuestra familia primero, a nuestro entorno. Que quiero decirle, sin duda que ya muchos lo viven, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Porque a mí tampoco me ha sido fácil, ni me es fácil en este momento, porque tengo un hermano que nació prácticamente en el Evangelio, pero se apartó del camino del Señor. Él siempre dice, yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo le dije, no. El Señor Jesús puede que ande medio cerca tuyo, pero yo soy muy sincera con Él. Pero tenés que volver a Cristo.
Tengo mis sobrinos que necesitan del Señor y mucho. Y tengo esa carga en mi corazón. Y sin duda usted también tiene a su entorno. Y he dicho, Señor, ayúdame a predicarles. Y Señor, abre el corazón de ellos y el Espíritu Santo lo mantenga abierto para que ellos acepten antes que tú vengas, Señor. Porque este tiempo que el Señor nos está permitiendo tener es el tiempo justo para que usted y yo hablemos del amor de Cristo. No nos podemos callar de este amor tan grande que el Señor tiene para nuestras vidas. O no le ha guardado el Señor, o no le bendice el Señor, o no le provee el Señor, o no está el Señor en su casa para mantener la armonía de su hogar. Porque Él le ama. Aleluya. Porque Jesucristo nos ama. Porque su amor es inmenso. Porque Él nos cuida como la niña de sus ojos. Entonces no podemos callar. Hablemos del amor de Cristo. Que hoy sea para usted ese comenzar. A lo mejor otros ya lo hacen. Y gloria a Dios. Pero aquel que nunca lo hizo, le animo. Comience a hablar del amor del Señor. Y usted dice, pero ¿cómo lo hago? Simple. Yo soy siempre la que digo, usted tiene un púlpito que es, así vio de esos, ¿cómo se dice? Instantáneo, digamos. Portátil. Esa era la palabra. Que usted lo puede llevar y lo puede plantar en la farmacia, en la panadería, en la carnicería, en el trabajo, en cualquier lado lo puede formar. Porque siempre hay personas que necesitan de Cristo. Y usted dirá, ¿cómo empiezo? Dígale al Señor, Señor, mira, yo quiero cumplir con tu palabra. Señor, ayúdame a que yo pueda entrar al corazón de esas personas y pueda hablarle y descanse, porque va a ver al Señor cómo Él va a abrir la conversación y usted va a terminar hablándole del amor del Señor. Eso se lo puedo asegurar, porque Dios lo ha hecho conmigo y yo sé que el Señor lo hace. Pero de hoy en más, propongamos en nuestro corazón de no dejar que pase un día si no hablamos del Señor. Asegurémonos primero de estar en el aposento alto. ¿Para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso les pasó a los discípulos. Dijo, quedaos aquí, busquen acá. Cuando sean llenos del Espíritu Santo, listo a la tarea. Buen consejo y que hasta el día de hoy da resultado. Ser llenos del Espíritu Santo. Y de allí el Señor nos va a impulsar. De allí el Señor va a abrir caminos. Y esos caminos que a lo mejor nunca pensaste. Va a tocar esa vida que nunca pensaste. Porque veo que a veces uno dice, no, a esa persona no le voy a hablar de Cristo si este no se va a salvar nunca. ¿Ves? Porque enseguida lo descartamos. Pero Dios sabe. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. No lo que nosotros creemos, sino que Él vino a buscar a aquella persona justamente que tiene problemas. Así como un día lo teníamos nosotros. Y el Señor vino en el momento justo. Amén. Claro que sí. Ese es Jesucristo. Se los presento hoy. Le ama, le perdona, le ayuda, le bendice, lo guarda, lo restabla y nos llevará con Él a su gloria. ¡Aleluya! Dele ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor Jesús. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Señor Jesús, cuánto te amamos, Padre. Hay
Hay agradecimiento en nuestro corazón. Señor, yo siento que hay algo aquí adentro. Y sé que tú estás llegando a los corazones de muchos. Señor, sin duda que queremos rendirnos ahora. Y el que tenga en su corazón, hermana y hermano querido, dígale al Señor: Señor, permíteme decirte, heme aquí, envíame a mí, Señor, para que podamos ser esos cristianos, esos creyentes agradecidos, esos hijos de Dios, que estamos orgullosos de ser cristianos, que estamos orgullosos de tener un papá tan grande, dueño del cielo y de la tierra. Señor, por eso te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos diste de haberte conocido y que hoy somos tus hijos. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Señor Jesús. Señor, ayúdanos. Ahora, Señor, queremos dejar nuestras vidas en tus preciosas manos. Solo decirte, heme aquí, úsame, Señor, para tu gloria y tu honra. Ore al Señor, alabe al Señor en este momento y dígale al Señor cuánto le ama. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.